Mucha gente me pregunta qué es ser un paciente alérgico. Yo les digo a mis pacientes que ser alérgico es tener dos cualidades. Es ser hipersensible y ser hiperreactor. Por lo tanto, es falso el concepto que se maneja que el alérgico tiene bajas las defensas. Al revés, un alérgico es capaz de reaccionar de manera exagerada a las cosas, a distintos antígenos que pueden ser alimenticios o pueden ser ambientales. Si nosotros somos alérgicos a algún alimento, a algún medicamento, el tratamiento de la alergia se vuelve simple. Simplemente se suspende el antígeno. En cambio, si somos alérgicos a los aeroalergenos que están en el medio ambiente, y hablamos del polvo, de los hongos de humedad, del polen de árboles, de malezas, de plantas, de pelos de animales, pues el paciente no podrá evitar tener el contacto con eso. Por lo tanto, la alergia se vuelve un proceso crónico. Y un concepto muy importante es que la alergia produce inflamación. De tal manera que nosotros los doctores le vamos dando el nombre de la enfermedad según el sitio en el que se produzca ese proceso inflamatorio. Si se inflama la nariz, hablaremos de rinitis alérgica. Si se inflama alrededor de la nariz, sinusitis. Y así sucesivamente, conjuntivitis, faringitis, laringitis, bronquitis o dermatitis. Sin embargo, cuando la alergia afecta al bronquio, y por ser un bronquio hiperreactor, hay que tener en cuenta que ese bronquio se tiende a cerrar, de tal manera que ese espasmo bronquial nos puede llevar al asma. Por lo tanto, antiguamente se llamaba bronquitis asmatiforme. Con el paso del tiempo se ha definido que el término se convierta en un asma alérgico intermitente. De tal manera que no hay que tenerle miedo al término. Los pacientes alérgicos son pacientes que pueden ser asmáticos. De hecho, el 30% de la población alérgica tiene asma y un 70% de la población alérgica tiene rinitis. Entonces, no hay que tenerle miedo a los conceptos, sino que hay que enfrentarlos y entenderlos. Si el proceso alérgico es un proceso inflamatorio, el tratamiento no se basa únicamente en un tratamiento de antihistamínicos o soluciones fisiológicas que se puedan poner en la nariz, sino que hay que dar un tratamiento con medicamentos que tengan un efecto antiinflamatorio. Esos medicamentos antiinflamatorios son derivados de cortisona. Otro tabú, que la cortisona es mala. Manejada de manera adecuada, muchas veces tópicamente funciona excelentemente para el paciente alérgico, le quita la inflamación y le evita muchos de sus síntomas y de sus molestias. Sin embargo, como empezamos, el factor alérgico externo, el antígeno externo, sigue presente, y por mejor tratamiento médico que le demos a nuestros pacientes, inclusive con un tratamiento antiinflamatorio, con cortisona, o también con los llamados antileucotrienos, que también tienen un efecto antiinflamatorio, este puede ser insuficiente porque el paciente vuelve a tener contacto con los alergenos y se pueden volver a presentar los síntomas tanto de la rinitis como del asma. Entonces, el tratamiento, para ser mucho más completo, indica que nos tenemos que ir hacia la causa del problema. Y la causa del problema implica estudiar primero al paciente qué se lo causa. Esto se hace a través de pruebas de alergia y lo hacen solo los médicos alergólogos, y en base a esas pruebas de alergia, entonces nosotros podemos dar una vacuna para que se vaya haciendo resistente el paciente a lo que se lo causa. Este procedimiento se llama inmunoterapia. De tal manera que la inmunoterapia es el único tratamiento que va a la causa del problema, que va a tratar de hacer resistente y tolerante al paciente hacia el antígeno que le causa la alergia. Es un procedimiento muy importante, es un procedimiento largo que muchas veces requiere un mínimo de 3 años de vacuna,
pero estas vacunas pueden ser inyectadas o tomadas de tal manera que, de acuerdo a las características del paciente, se pueda llegar a una tolerancia y a una resistencia. Nosotros hablamos de que nuestros pacientes alérgicos tienen éxito en la vacuna si mejoran su calidad de vida. Y ese es un concepto importante para el tratamiento inclusive para tomar decisiones en base del tratamiento. Si el paciente alérgico tiene alergias de manera intermitente, ocasional, es válido el tratamiento únicamente medicamentoso para aliviar los síntomas. Si el paciente es un paciente que está constantemente recayendo, que los síntomas alteren su calidad de vida, es el momento de optar por un tratamiento más completo que incluya la inmunoterapia y que le devuelva al paciente su calidad de vida. Gracias.